persona vive en Guatemala, por ejemplo, pero leía esto, pero tiene un familiar en Estados Unidos que lo reclame, él puede solicitar su ciudadanía. Aunque tiene que pasar el proceso de todo lo que habíamos hablado ahorita, de ser residente y todo, para poder ser ciudadano. Pero una persona puede solicitar la ciudadanía a través de un familiar que lo reclame. Y yo sé que aquí posiblemente muchos tengamos familiares en Estados Unidos que no estén muy interesados en reclamarnos, pero ese es otro asunto. Pero ahora, oiga bien, solo un ciudadano norteamericano, aunque no sea nacido de sangre norteamericana, pero un ciudadano norteamericano puede reclamar a un familiar para que se haga ciudadano norteamericano. Estamos bien en eso. Ahora, aquí voy a hacer una pequeña aplicación. Muchos de nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y tenemos todo el derecho de reclamar a nuestra familia que no es ciudadana del reino de los cielos para que sean ciudadanos del reino de los cielos, pero como que no estamos muy interesados en reclamarlos también. O sea, estamos felices en irnos al cielo aunque nuestra familia se va al infierno. Fíjese que es la misma aplicación. Muchos se dicen, sí, hermano, es que yo tengo familia allá, pero ni se acuerdan de nosotros. Sí, pero tú eres ciudadano del reino de los cielos. Y posiblemente tú no te has acordado tampoco de los que no tienen esa ciudadanía. Y que tú los puedes reclamar en oración. Y que tú los puedes ganar para Cristo en oración. Aquí hay otra cosa. Estaba viendo yo los requisitos para la ciudadanía americana. Algo que me llamó la atención, yo vi muchas páginas para averiguar esto y algo que me cautivó, realmente me llamó la atención, era que en todas las páginas donde yo investigué los requisitos de la ciudadanía, el primer requisito siempre en todo era demostrar un buen carácter moral. Fíjese que uno de los requisitos para ser ciudadano americano es que debe la persona de demostrar que tiene un buen carácter moral. O sea que los mujeriegos no podrían calificar para la ciudadanía norteamericana porque no tienen un carácter moral. O sea que los padres que dejan a sus hijos abandonados como que no mucho califican. Y estamos hablando de una ciudadanía terrenal, no estamos hablando de ciudadanía celestial. No creas tú que solo por levantar la mano tú ya tienes la ciudadanía celestial, ya vamos a entrar a eso. Algo que me llamó la atención es que para uno de los requisitos para ser ciudadano americano, y eso me llamó fuertemente la atención, es que la persona debe tener conocimiento de la Constitución de Estados Unidos. La gente debe de estudiar la ley de Estados Unidos. Y mire, hay gente guatemalteca que le pregunta a usted los nombres de los presidentes de Estados Unidos y se lo saben todos. Pero pregúntele el nombre de los presidentes de Guatemala y no sabe de ninguno. Dígame el nombre de un presidente. Carlos Batres, no es árbitro de fútbol. Porque hay gente que de las leyes de nuestro país no sabe nada, pero tiene que ir a aprender las leyes del otro país para poder ser ciudadano. Porque no se puede ser ciudadano de un país si no se conoce la Constitución. Y hay gente que quiere ser ciudadano del reino de los cielos y ni siquiera conoce las leyes que rigen el reino de los cielos. Ni siquiera lee el libro de la Constitución que el Señor Dios nos dejó a través de la Santa Palabra, pero quieren ser ciudadanos del reino de los cielos y no saben pero ni dónde está Habacuc. Cuando los testigos de Jehová llegan, mejor le compran la atalaya para que lo dejen en paz porque no sabe nada de Biblia. Y qué triste es que una persona que es ciudadana no conozca su Constitución. Si tú eres ciudadano del reino de los cielos, debes de conocer al menos la Constitución que te rige las leyes del gobierno al que tú estás sujeto, que se llama reino de los cielos. Y aprobar el examen de la ciudadanía. Hasta ahí estamos bien. Ahora, aquí el punto es que si una persona se va a Estados Unidos y no es residente ni es ciudadano, ¿qué pasa con él? ¿En qué calidad está? Si no es ciudadano ni es residente, entonces es un indocumentado. ¿Y qué pasa con la gente indocumentada en Estados Unidos? Los deportan. Ahora, aquí me ayudan ustedes. ¿Las personas indocumentadas tienen todos los derechos y tienen toda la protección del gobierno? No. Ahora, ¿por qué le digo yo esto? Porque los indocumentados no tienen derechos ni obligaciones. Porque no son ciudadanos. Porque los residentes pueden trabajar y vivir en Estados Unidos, pero no son ciudadanos, no tienen los mismos beneficios. A lo que me quiero enfocar es a los residentes y a los indocumentados. Porque los residentes están ahí, pero como que estuvieran en la cuerda floja. O sea, gozan de todos los beneficios, pero saben que cualquier infracción, cualquier delito, cualquier locura que cometan los puede hacer perder su residencia. Ahora,
si eso es para una ciudadanía terrenal, para una ciudadanía celestial. Yo estaba viendo los requisitos para la ciudadanía celestial y realmente me maravillaba esto porque son cosas que conocemos y entendemos. Imagínense, uno de los requisitos para la ciudadanía celestial los encontramos en Juan capítulo 3. Ya es tan sencillo, tan sencillo. Juan capítulo 3 encontramos un requisito que yo considero tal vez sería el primer requisito para la ciudadanía celestial. Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús le responde y dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si alguien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pero nacer de nuevo no es solo aceptar a Cristo. Nacer de nuevo es tener una transformación completa en su vida. Porque hay gente que acepta a Cristo pero sigue haciendo las mismas perversidades o sigue con las mismas mañas. No se trata de que si yo acepto a Cristo, nazco de nuevo, pero soy transformado en otra persona. El nuevo nacimiento consiste en que el Espíritu Santo va a ser depositado en nosotros para hacernos nuevas personas a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Me doy a entender en eso, ¿verdad? El primer requisito para ser ciudadano de los cielos es nacer de nuevo. El segundo es parecido a este, pero el segundo yo encontraba un par de detalles interesantes. Mateo capítulo 18. En el segundo requisito, bueno, hay muchos, pero yo solo quiero mencionar 3 acá. En el segundo requisito hay algo que me llamó la atención. Mateo capítulo 18. Porque ser evangélico cualquiera levanta la mano y dice: yo acepto a Cristo y ya estuvo. Pero de ser cristiano a ser ciudadano de los cielos, eso son dos cosas muy diferentes. Tú puedes ser cristiano, pero pueda que no seas ciudadano. Por eso Jesús dijo: no todo el que me reconoce como Señor va a entrar en el reino. Porque para entrar en el reino hay que nacer de nuevo. Número 1. Número 2, Mateo capítulo 18. Vea esto, versículo 3. Y me fascinó cuando leí esto. Mateo 18, versículo 3. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Yo me maravillé cuando le encontré eso. Y le voy a decir por qué. Jesús no está diciendo que tenemos que ser niños. Jesús dice que tenemos que ser como los niños. ¿En qué sentido? No en hacer niñadas. Porque hay gente que ya es adulta, que ya es grande, que ya es madura, pero que parecen niños. Pero Jesús dice que si no nos hacemos como los niños, tampoco nosotros podemos entrar en el reino de Dios. O sea que para entrar en el reino tenemos que ser ¿cómo? Pero la respuesta a eso está en el versículo 4. Oiga bien, así que cualquiera, ¿qué dice? Así que cualquiera ¿qué? ¿Cualquiera qué? ¿Cualquiera qué? Oiga, cualquiera que se humille como este niño, oiga, qué maravilloso es esto. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Ahora, para entrar en el reino de los cielos tenemos que ser ¿cómo? Niños. Pero ¿de qué está hablando el Señor ahí? ¿Cuál es el tema? ¿De qué está hablando? Está hablando de la humillación. Oye, está hablando de... Ahora ojo con esto, porque esto lo han malinterpretado. Yo he visto gente que dice: mire, hermanos, que me hicieron... Aguantes, hermano, humíllese, dice. Mire, hermanos, que soporte, hermano, porque los hijos de Dios sufren humillación. Momento, tampoco. No somos cualquier cosa. Somos embajadores del reino de los cielos. Aquí no está diciendo que nos tienen que humillar. Es que me dijeron, hermanos, viera lo que me dijeron. Y que alguien te diga: no se preocupe, que le digan, hermanos, mire, si la Biblia dice que tenemos que ser humillados. No es eso lo que la Biblia dice. Pregunto, ¿cuántos aquí en algún momento de la vida fueron humillados? Eso es feo, eso es horrible. Aquí no está hablando de que nos humillen. Dice, mire qué lindo. De cierto os digo que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, no está hablando de que nos humillen, está hablando de que nos debemos de. No es lo mismo que nos humillen a que nosotros nos humillemos. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No. Ahora, yo le pregunto, ¿qué es mejor? ¿Que nos humillen o humillarnos nosotros mismos? Bueno, entonces ahora le pregunto, ¿por qué? No crea que ya levanté mi mano, soy evangélico. No, tranquilo. Te falta mucho para ser ciudadano. ¿Cuál es la diferencia entre que nos humillen a humillarnos? La diferencia está en los efectos, no en la causa, sino en el efecto que esto produce. Cuando una persona es humillada, termina siendo herida, lastimada, y eso como consecuencia repercute en el hecho de que terminamos con sentimientos como odio, como rencor, como tristeza, como resentimiento, como amargura, como envidia.
Y esos sentimientos nos van endureciendo y nos van alejando. Pero el humillarnos tiene que ver con una actitud de humildad, de reconocer un error. Porque el humillarnos es venir y decir, mira vos, perdóname, porque no fuiste vos, fui yo el que fallé. Eso significa humillarse. Humillarse es reconocer, no que me ofendieron, no que me lastimaron, sino reconocer que yo fallé y que por mi error yo fui lastimado. En eso consiste la humillación. El que a uno lo humillen, desde luego, eso lastima, eso hiere, y más bien eso lo que va produciendo es resentimiento, odio, amargura, y como que dan ganas de retorcerle el pescuezo como que es gallina a alguien por ahí, pero eso es lo que produce el que a uno lo humillen. Pero el uno humillarse, y oiga bien, cuando a uno lo humillan, lo enferman, porque siembran en uno amargura, porque siembran en uno tristeza, porque siembran en uno resentimiento. Pero cuando uno se humilla, uno sana. Porque aunque yo tenga algo con alguien, el venir yo y decirle, mira, perdóname, fui yo el del error, yo estoy reconociendo que tengo errores. Y recuerde que uno de los requisitos, y no solo para ser ciudadano americano, sino para ser ciudadano de los cielos, es demostrar un buen carácter moral. Y para demostrar un buen carácter de moral, para demostrar integridad, tendríamos que reconocer primero que no somos perfectos. ¿Sabe cuál es el problema? Que aquí cabe bien el dicho, nadie quiere dar su brazo a torcer. Y eso está dentro de la iglesia. Gente que dice, no, hermano, que me pidan perdón a mí, dice. Y otros que son más espirituales, no, que le pidan perdón a Dios, dice, porque yo no tengo nada que ver, y bien amargado. Pero Jesús dice, si tú quieres ser un ciudadano del reino, tienes que aprender a reconocer que cada vez que te hieran, que cada vez que te lastiman, debes de reconocer que el que falló no fue la persona que te atropelló, que el que falló fuiste tú. Porque muchas veces las personas que nos lastiman porque reaccionan a nuestras actitudes. Lo que pasa es que nosotros somos buenos para juzgar las acciones de los demás, pero no las nuestras. Y nos damos cuenta que a veces pasamos atropellando a la gente, y cuando la gente reacciona nos sentimos lastimados, nos sentimos heridos, queremos que nos acucuchen, queremos que nos consientan, queremos que nos arrullen. Pero Jesús dice, para que tú seas un ciudadano del reino, tienes que tener la humildad para reconocer que fallaste en algo y dejar que Dios te moldee. Así que si usted pensó que tenía el cielo ganado, te digo, nos falta mucho por recorrer. Porque un verdadero ciudadano es aquel que nace de nuevo, pero un verdadero ciudadano es aquel que aprende a humillarse. ¿Sabe por qué? Porque el que no se humilla voluntariamente, lo terminan humillando. Pero cuando uno se humilla voluntariamente y uno reconoce el error, uno se gana hasta el favor, la amistad y el respeto de los demás. Pero cuando uno no quiere humillarse, eso puede terminar en una enemistad y en un pleito de muchos años. Un último requisito, y no porque sean los únicos, hay muchas condiciones para entrar al reino de los cielos, ese ciudadano del reino, pero yo quise mencionar estos tres nada más. Una dependencia total de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo así? Mateo capítulo 5. Para que alguien sea ciudadano del reino, oiga, para que alguien sea ciudadano del reino, necesita tener una dependencia total de Jesucristo. Mateo capítulo 5. Versículo 3. Oiga bien esto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios o el reino de los cielos. Ahora, Lucas dice bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero lo correcto, lo apropiado es lo que dice Mateo. Bienaventurados los pobres en... No está hablando el que es pobre porque no tiene dinero, no está hablando de la pobreza, de la pobreza económica, porque esa no es una bienaventuranza. Nadie es dichoso por ser pobre, porque la pobreza no es una bendición, es una maldición de Satanás. O sea, nadie dice, ay, gracias Señor, porque hoy amanecí sin gas. No, nadie dice eso. Nadie dice, ay hermano, Dios oyó mis oraciones, no me alcanzó el dinero para pagar la luz. O sea, porque nadie se goza en eso. Porque no es una dicha ser pobre. Aquí no está hablando de que es bueno ser pobre. Aquí está hablando de una pobreza espiritual. Pero recordemos que la pobreza tiene que ver con la escasez, con que necesitamos, con que estamos necesitados de algo. Y cuando habla de la pobreza espiritual, está hablando de aquellos que reconocen que a pesar de las bendiciones siguen reconociendo su necesidad de Dios. El ejemplo más claro, y creo que el mejor pasaje para entender esto es el de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 y versículo 5. Mire lo que dice Juan 15:5. Dice,
Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Una dependencia total. Dios dice, bienaventurado aquel que reconoce que todo ha venido de parte mía y que sin mí no es nada. Y recuerde que ese es el error más grande de la iglesia de la apostasía, que está representada en la iglesia de la Odisea, que dice, yo soy rica y no tengo necesidad de nada. Y Dios le dice, tú no eres más que una miserable, desventurada, ciega, pobre, y le empieza a decir un montón de cosas, porque se cree una iglesia autosuficiente. Pero son bienaventurados aquellos que no se creen autosuficientes. Y no me refiero a tener o a no tener. Aquellos que cuando no tienen saben que dependen de Dios, y aquellos que tienen saben que lo que tienen ha venido de Dios y le siguen dando la gloria a Él. Y quiero terminar con este punto tan maravilloso, porque hablábamos de los indocumentados, hablábamos de los residentes. ¿Habrán indocumentados en el reino de los cielos? Buena pregunta, ¿eh? ¿Habrán residentes en el reino de los cielos? Fíjese que todos los reinos tienen residentes. Aún en Guatemala hay gente residente en Guatemala. Porque no crea que eso se aplica solo a Estados Unidos, eso es aplicable a todos los países. Aquí en Guatemala hay mucha gente extranjera que no son ciudadanos, pero son residentes y viven aquí en Guatemala temporalmente, pero viven por trabajo, por cualquier cosa. En la iglesia donde pastoreábamos antes llegaba bueno, dice que hermano, él era de Alemania, era un alemán, no sé si entendía lo que predicábamos, pero él llegaba. Lo único que se le entendía era el amén. Buena pregunta, ¿verdad? La respuesta la podemos encontrar en Mateo capítulo 22. ¿Sabe? La diferencia de esto es de que, o no la diferencia, sino que el peligro de todo esto es de que ni los indocumentados ni los residentes pueden tener la confianza y la seguridad de la ciudadanía. Y oiga bien esto, porque esto es interesante lo que voy a leer acá. Mateo capítulo 22 y versículo 11. Mateo 22, 11. Y entró el rey para ver a los convidados. ¿Quién fue el que entró? ¿Quién entró? Ok, entra el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Amigo. Oiga bien lo que le dice. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, pocos los escogidos. Ahora préstenme su atención acá un momento. Esta es una metáfora de lo que es las bodas del Cordero. Interesante esta parábola. Y Jesús dice, cuando el rey entra y se da cuenta que hay uno que no está vestido de boda. ¿En dónde estaba este? En las bodas. Pero no estaba vestido de bodas. Entonces, ¿qué hicieron? Lo echaron. ¿A dónde? Dice, echarle a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero ojo con esto. ¿Cómo le llama al rey? Amigo. ¿Quién es el rey del reino de los cielos? Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que Jesús le dice a los discípulos antes de partir? Ya no os llamaré más siervos, sino les llamaré amigo. Porque un siervo no sabe lo que hace su señor, pero a vosotros ha sido revelado los secretos del reino. Y les empezó a llamar amigos. ¿Cómo le llamó el rey a este? ¿Eso qué significa? Que era conocido. Usted no le dice amigo a cualquiera. Usted no va a salir a la calle. ¿Qué tal vos? ¿Cómo estás? Vení, te invito a una agüita. Usted no va a tener confianza con cualquiera. Usted no va a decir aquel es mi amigo sin conocerlo. ¿Qué es lo que se necesita para que dos personas entablen amistad? Lo que dos personas necesitan para ser amigos, porque en el trabajo uno se puede conocer y aquel vos lo conoces, pues trabaja ahí donde yo trabajo, dice, pero ni el nombre le sé. Pero para ser amigos necesitan relacionarse, necesitan convivir. ¿Me explico en eso? Necesitan convivir. ¿Y cómo le llama al rey aquel? ¿Eso qué quiere decir? Que convivían juntos. Mire, cuánta gente no está en la iglesia y convive con Jesús. Son cuates, pero no son ciudadanos. ¿Cuánta gente hay en la iglesia que solo son residentes? Es que les gusta venir a la iglesia porque les gustan los cantos. Es que les gusta venir a la iglesia porque es que la muchacha está bonita.
Es que les gusta venir a la iglesia porque les gusta cómo se para el pelo el muchacho. Es que les gusta ir a la iglesia porque nació en un hogar cristiano y le gusta la iglesia. Es que le gusta ir a la iglesia por la reputación que tiene, el medio donde se mueve. Son residentes, están entre nosotros, hacen lo mismo que nosotros, pero no son ciudadanos. Y en el reino de los cielos solo entran los ciudadanos, porque ese es un reino para la eternidad. Tú puedes estar toda la vida en la iglesia, que de nada te va a servir si tú solo eres un residente, si tú solo vienes a pasear, si tú solo vienes a perder tu tiempo, si en ti no se ve un cambio de vida, si en ti no se ve una nueva persona, porque cuando hablamos de nacer de nuevo se trata de que la persona tiene que tener un cambio, pero si en ti no se ve un cambio, si realmente tú no naces de nuevo, si realmente tú no aprendes a humillarte, si realmente tú no aprendes a depender de Jesucristo, yo te digo, eres un residente y tarde o temprano te van a echar fuera, porque a la fiesta solo los ciudadanos entran. Y para entender esto, tendríamos que regresar a donde empezamos, porque terminamos precisamente con lo que empezamos. Mateo 7:21. Mire, ahí donde empezamos, ahí terminamos. Para ser ciudadano del reino, no residente. Residente es cualquiera, porque para residir, para que alguien resida en el reino, lo único que tiene que hacer es ir a la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia, hace amistad en la iglesia y mire, hay gente, y lo digo con respeto, lo digo porque algunos no han dado ese paso, no porque no quieran hacerlo, sino porque no depende de ellos, pero hay personas que sí pueden hacerlo y no quieren, y tienen años de estar en la iglesia y ni siquiera se quieren bautizar. No, hermano, yo no, es que eso sí es serio. ¿Y acaso el aceptar a Cristo no es serio? ¿Que sabe qué pasa? Tú eres un residente, no eres un ciudadano. Tú quieres estar metido en la iglesia, pero no quieres ser de Cristo. Y lo que no te das cuenta es que cuando sea el fin de todas las cosas, no vas a ser aprobado porque no eres ciudadano. Estuviste residiendo, tienes el derecho de vivir, tienes el derecho de trabajar dentro del territorio del reino, tienes el derecho de estar en la iglesia, el derecho de trabajar en la iglesia, pero de repente ni siquiera eres de Cristo. ¿Verdad? Esa es la clase de mensaje donde hasta los amenes se quedan callados. Pero lo que pasa es que Cristo pronto viene. Y dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿sabes qué es lo interesante de esto? Que para entrar al cielo tú tienes que hacer la voluntad del Padre. Pero para hacer la voluntad del Padre tú tienes que cambiar. Definitivamente tú tienes que cambiar. Y te voy a decir algo, el problema más grande que la iglesia tiene, oye, la iglesia, no estoy hablando del mundo, no estoy hablando de los inconversos, estoy hablando de los conversos, de la iglesia. El problema más grande que la iglesia tiene no es el pecado. El problema más grande que la iglesia tiene es su forma de pensar. Por eso mucha gente no prospera. Por eso mucha gente no crece. Por eso mucha gente no se desarrolla. Porque eso es que me pida perdón él a mí. Esas son niñadas. Es que fíjese que yo llegué y me hicieron gestos. Son niñadas. Es que no me saludaron. Son niñadas. Dígale que está a la par. Ojalá no seas un niño. El problema más grande de la iglesia no es el pecado. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no tiene nada que ver con el pecado. El problema más grande de la iglesia es su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Y es por eso que la iglesia no puede hacer la voluntad del Padre si no cambia su manera de pensar. Termino con lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable, y entramos al reino de los cielos solo cuando entendemos la voluntad de Dios. Pero no entendemos la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, hasta que no seamos renovados y transformados en nuestra manera de pensar. Y mientras eso no suceda, de repente, y tú te conviertes en un residente y no en un ciudadano del reino. De repente, y tú crees que estás invitado, pero te van a decir, no estás vestido de bodas.
De repente tú vas a decir, pero si Señor, si yo en tu nombre echaba fuera demonios y hablaba lenguas, y el Señor dirá, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, apartados de mí, hacedores de maldad. No se trata de convertir esto en una sociedad religiosa, se trata de seguir los pasos del maestro y hacer lo que el maestro nos mandó a hacer. Ponte de pie. El problema de la gente del mundo es el pecado, pero el problema de la iglesia es su forma de pensar. Ay, no, aquí no, porque aquí hacen esto, yo me voy para allá, y se van a otra iglesia, ya empiezan a hacer relajo y se van a otra iglesia, y hacen relajo en todos lados. Mire, si las familias cristianas deberían ser las más unidas, y muchas veces son, disculpe la expresión, las más claveras. Hubo un tiempo en que cuando uno iba a buscar trabajo, y ¿usted qué religión es? Es evangélico, contrátenlo, dice. Es evangélico. Ahora usted dice que es evangélico, no le dan el trabajo. No, usted mire, si aquí vino uno que dijo que era evangélico, que hasta pastor era, y viera todo lo que se llevó del material, dice. Creo que es tiempo de que nuestra manera de pensar cambie. Tú un día levantaste la mano para decir, yo quiero reconocer a Jesús como Señor, eso es bueno. Pero creo que ahora es tiempo de que levantemos nuestra mano y digamos, yo reconozco que necesito un cambio, yo. No tu vecino, que cuando se trata de cambio siempre miramos al vecino. Sí, hermano, tiene razón, fíjese que se ve así, este hermano. Y mire, le sabemos todos los defectos a los hermanos. ¿Sabe cuál es el problema? Que los únicos defectos que no conocemos son los nuestros. Pero creo que es tiempo del cambio. ¿Por qué? Cristo pronto viene. Este coro se ha cantado por muchos años. Por muchos años. Pero creo que vale la pena seguirlo cantando. Porque así como el hombre no deja de aprender, el hombre no deja de cambiar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.